Fue con un registro de control de rutina del material bélico almacenado en la base naval San Eduardo que personal militar se dio cuenta que faltaban 12 fusiles de fabricación china. Las armas que fueron donadas por el gobierno del país asiático hace 6 años simplemente desaparecieron. No se sabe ni cómo ni cuándo. Específicamente este armamento se le hizo un control hace aproximadamente unos 4 meses atrás y estaba completo. Eduardo Mindiola, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, hizo hincapié en que ya se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía por el delito de hurto de bienes de uso policial o militar y se notificó a la Inspectoría General de la Armada para que se realice la investigación interna con el personal responsable de la custodia del material, que de acuerdo con Mindiola son entre 3 y 4 personas. Todos los encargados de los refugios, como llamamos nosotros a las bodegas donde se guarda el armamento, quiero dejar claro de que la Armada del Ecuador y la Infantería de Marina van a hacer todo lo posible por esclarecer este hecho, sancionar a todos los responsables y tampoco nos han pedido ningún tipo de declaración la policía o esclarecimiento de la Policía Nacional sobre ese fusil. Cabe recordar que en mayo de este año 150 pistolas desaparecieron también de las bodegas del cuartel modelo de la Policía Nacional. Entonces se habló de 3 uniformados investigados. Y el pasado 15 de noviembre un funcionario de la aduana del Ecuador fue detenido mientras circulaba por el puente de la Unidad Nacional con barras del poderoso explosivo C4, también de uso exclusivo militar, en su vehículo. El funcionario, con cerca de 30 años de carrera en el sector público, era agente investigador de la Unidad de Vigilancia Aduanera. Incluso cumplió instrucciones de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de la Fiscalía General del Estado. Para el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, estos 3 hechos evidencian que el crimen organizado y el narcotráfico ha empezado a contaminar a la fuerza pública y a la estructura de control aduanero. El crimen organizado trata por todos los mecanismos de penetrar las estructuras de control, las estructuras de seguridad del Estado. Mientras más autoridades, funcionarios o personal de estas instituciones pertenezca al crimen organizado, trabaje para el crimen organizado, pues la tarea va a ser mucho más fácil para ellos. Para Pazmiño son precisamente la corrupción y la fragilidad del control fronterizo lo que facilita la circulación en Ecuador de esta clase de material que las bandas pretenden emplear en actos terroristas. Son utilizados para generar urbano, que es lo que se está empleando últimamente. En Samanes, si no estoy mal, encontraron 5 minas Claymore. Son otro tipo de armamento militar que se utiliza específicamente para generar mayor cantidad de destrucción. Informes de las Naciones Unidas han advertido ya del alto riesgo que representa para el tráfico de armas la frontera entre Colombia y Ecuador, especialmente el puente de Rumichaca, principal punto de ingreso. Esto no era muy normal años atrás. Al momento es una actividad bastante fuerte que genera un abastecimiento permanente a las estructuras delictivas. Al término de la semana anterior, la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó el proceso de destrucción de armas producto de decomisos, incautaciones en operativos y entregas voluntarias. Fueron en total 2.472 armas de fuego las incineradas. En el 2022 se precisó entonces, se han sacado de circulación más de 6.000 armas de fuego, entre pistolas, rifles y escopetas. Este lunes, el Instituto Geográfico Militar inició con la impresión de las papeletas de las elecciones seccionales de febrero próximo. Empezamos con la impresión de las papeletas de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que estas candidaturas ya se encuentran en firme y han avanzado con los diferentes procesos. Un número de 45 candidatos distribuidos en 20 candidatos hombres, 17 candidatas mujeres y 8 candidatos de pueblos y nacionalidades indígenas. Conforme a lo planificado, se imprimirán un total de 82.423.000 papeletas. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le corresponden 40.101.000. Para prefectos, 13.034.000 papeletas. Alcaldes, 13.056.000. Concejales urbanos, 9.912.000. Concejales rurales, 3.160.000. Y juntas parroquiales, 3.160.000. Nosotros aspiramos que hasta el 18 de diciembre tengamos todas las candidaturas en firme para iniciar o continuar con la impresión de papeletas. Sin embargo, hay provincias que ya tienen al 100% de candidaturas en firme, por lo que
el Instituto Geográfico Militar en esta semana recibirá ya más órdenes de impresión. Se han firmado 2 contratos para esta fase con el Instituto Geográfico Militar, uno por $7.3 millones para el servicio de impresión, guillotinado, conteo, armado y entrega, y otro de más de $4 millones para la impresión de unos 19 millones de documentos electorales que incluye los certificados de votación, padrón electoral, actas de escrutinio y credenciales. El proceso electoral avanza en el cumplimiento del calendario electoral de forma responsable, pero sobre todo destacando el trabajo técnico y eficiente que se va dando en los resultados que se presenta al país. La fecha tope para la entrega de todo el material electoral es el 31 de diciembre de este año. Los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos el pasado viernes por la Asamblea Nacional presentaron una acción de protección con medidas cautelares para dejar sin efecto lo resuelto por el Legislativo. Ya con la notificación, conociendo, tomaremos las acciones legales necesarias y sí es importante que la ciudadanía sepa que ese ha sido un proceso nulo. Rechazamos la intención de la injerencia de la Administración de Justicia en el Poder Legislativo, porque así lo dice la Constitución Política de la República. Entiendo que a primeras horas de la mañana se ha presentado una acción de protección por los 4 exconsejeros en el cantón Rumiñahui, fuera de la jurisdicción de la capital de la República. Bajo ese contexto se ha contestado ya con antelación por parte de la Asamblea Nacional la improcedencia de esa acción de protección. Los 4 consejeros que impulsan esta acción son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo. Ellos señalan que todo lo actuado en el Pleno de la Asamblea Nacional no es válido, que no se comprobó el incumplimiento de funciones y, lo que es aún más grave, que su destitución no haya tenido como base un informe de la Comisión de Fiscalización. Las causales no fueron comprobadas. Se va a conocer un informe borrador. Hasta allí los consejeros tuvimos acceso o fuimos informados por la Comisión de Fiscalización, pero el informe borrador no tenía tampoco los anexos de descargo de nuestras pruebas. A esto se suma un inconveniente más. 3 de los 4 consejeros destituidos son candidatos para ocupar nuevamente un lugar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero la Asamblea Nacional también decidió su censura, lo que les impide ocupar cargo público durante 2 años. Si ganan en los comicios, ¿qué ocurre? Ciertas personas censuradas que están de candidatos y que eventualmente podrían ganar la elección tendrían serios problemas para ejercer su cargo público en virtud de lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público. Yo creo que no lo podrían ejercer. Sin embargo, si ganan, yo creo que ahí va a haber un momento de discusión sobre si pueden o no ejercer el cargo. Los siguientes perfiles más votados y que deberían entrar como reemplazo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son Carlos Figueroa, Jaime Chuchilán, Mónica Moreira y Karina Ponce. En el caso de Chuchilán, es buscado desde julio del 2022 por un proceso por presunta estafa masiva en su contra. Es fácil encontrar estos testimonios en las afueras de las casas de salud del IES. El desabastecimiento de medicamentos e insumos persiste. Aunque las autoridades sostienen que el problema es menor, todavía no logran resolverlo del todo. En los hospitales bandera, que son el Teodoro Maldonado, el HCAM en Quito y el Carrasco en Cuenca, estamos ya superando el 70% de abastecimiento. Salgado sostiene que el tema no pasa por una falta de recursos, sino por una inadecuada gestión para la adquisición de medicinas e implementos médicos. Recursos necesarios, hablo de económicos, existen. Entonces queremos conocer qué ha pasado, cuál ha sido la traba, en dónde se detiene y si es que por supuesto hay causales de que hay una estrategia de detener esto y no podemos avanzar, pues tendremos que pedir, por ejemplo, a la Fiscalía que investigue. En los hospitales del Ministerio de Salud, en cambio, el problema es menor, pues el plan de externalización de medicinas, dicen las autoridades, ha funcionado bien y desde este lunes se extenderá a otras 7 casas de salud. Frente a esta crisis, la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión de Salud que dispone tanto al IES como al Ministerio entregar una hoja de ruta sobre el abastecimiento. Llamarlo a un juicio político, que sería lo indicado por parte de la Asamblea. No quedaría más. Estamos frente a una crisis